Muy bien, bienvenidos a todos. Los saludamos y le traigo el saludo y la bendición de la profeta, que hoy no va a estar compartiendo con nosotros, pero que ahí está en su tiempo de oración presente también. Muy bien. Como siempre le pedimos el que pueda tener la cámara encendida. Queremos verlos, conocerlos a muchos. Muchos de ustedes nos están visitando y nos gustaría poder verlos, poder conocerlos. Muy bien. ¿Cómo andan? Algunos de ustedes están ayunando, ¿no? ¿Hay alguno aquí que esté? Muy bien? Sobeida ahí está en su lucha. Muy bien. Los bendecimos a todos los que están en esta etapa del trabajo que venimos haciendo del ayuno. Es un tiempo precioso donde, donde buscamos terminar de consolidar esa victoria que venimos trabajando ya hace unos cuantos meses. En este ayuno cerramos un tiempo declarando victoria para libertad, para sanidad, para restauración, para crecimiento, para madurez espiritual, para poder ir ya a la etapa que viene y seguir en este camino, que es un camino de crecimiento y de madurez. Vamos a orar primeramente por los niños, como hacemos siempre, a saludarlos, a darles su espacio. También aquí en la Zarza Ardiendo Iglesia Global, darles su espacio y bendecirlos, que puedan recibir esa bendición, esa oración. Y si usted no tiene ahí sus hijos, si no tiene por ahí sus nietos, también únase a esta oración. Vamos a estar orando por ellos, ¿ok? Y si los tiene, muy bien. Ahí estamos viendo algunos niños, perfecto. Los bendecimos. Vamos a orar entre todos en favor de nuestros niños. Padre, te damos gracias en este tiempo y oramos en favor de cada niño que pertenece, Señor, a la Zarza Ardiendo Iglesia Global y a cada niño que nos está visitando, cada padre que está ahí orando por sus hijos, cada abuelo que está orando por sus nietos, cada niño que pertenece a la estirpe. Los bendecimos y estamos orando en este tiempo, pidiéndole al Señor que los esté guardando en este tiempo y en todo su caminar, que puedan ser unos muchachos y sobre todo como padres, como abuelos, orar para ser unos padres y unos abuelos que sepamos conducir a nuestros hijos por el camino, que declaramos que no será como muchos muchachos que lamentablemente a la edad de la adolescencia se alejan de los caminos del Señor. Vamos a estar orando para que amen al Señor de niños, de bebés, como estoy viendo algunos aquí, y que durante toda su vida puedan permanecer fieles al Señor, puedan permanecer fieles a la palabra, puedan permanecer en ese camino, que Dios nos dé a nosotros los responsables de que esos niños puedan mantenerse en ese camino. La sabiduría, la revelación, el entendimiento, la ciencia, la profecía, todo lo que nos haga falta, la madurez espiritual, la libertad en el espíritu, para que cada niño pueda elegir amar a Dios, entregarle su vida y sepamos guiarlos por este camino tan precioso. Es un camino de libertad y de bendición, que seamos unos capaces de bendecir a cada uno de nuestros niños, de tomarlos de la mano y de guiarlos en este camino, y por lo tanto, a lo largo de la historia, y cuando ya transcurran sus días, poder tener toda nuestra casa a los pies del Señor. Y si tú estás ahí orando por tu familia, como estamos muchos y la mayoría, orando para que nuestra familia llegue a los pies del Señor, oramos también allí extendiendo la oración por nuestros hijos, por nuestros nietos, pero también por los hermanos que no han llegado a los pies del Señor, que todavía no han conocido al Señor, también por nuestros sobrinos
que todavía no han podido conocer al Señor. También oramos por los padres, por nuestros padres, que tal vez tampoco han podido llegar a los caminos del Señor, que Dios tenga misericordia y toda nuestra casa pueda llegar a los pies del Señor, pueda tener esa revelación en su espíritu de Dios y de allí en más poder caminar en un camino de salvación para ir a la gloria del Señor. Amén y amén. Muy bien, muy bien. Estamos hoy aquí, saben, o ya anuncié el sábado pasado que vamos a tener Santa Cena. ¿Cuántos están preparados ahí? ¿Tienen su vasito, su pancito? Si usted no lo tiene, si usted no escuchó, bueno, tómase ahí un minutito y vaya preparándose. Ahora vamos a compartir, no es que va a ser ya la Santa Cena, no. Ahora vamos a compartir, pero ahí avise, preparen, así podemos compartir en unos minutos más ese acto profético que es la Santa Cena, ¿ok? Para que esté ahí preparándose. Sigo en ayuno con agua de arroz. Muy bien. Lili Perales, muy bien. Anímense a que sea solo con agua. Muy bien. ¿Puedo agua de arroz? Puedo. Esto no. Tome agua y listo. Muy bien. El sábado pasado estuvimos conversando sobre las desobediencias de Abraham. Estamos, a ver, le pido ahí que no sé, porque me colocan los comentarios y me distraen. Muy bien, el ayuno ha sido gran bendición. Listo, el lunes lo vamos a conversar en Llave para las Naciones. Muy bien. Estuvimos comentando y estuvimos predicando, estuvimos enseñando el sábado pasado con respecto a la vida de Abraham. Y veíamos en él simplemente un hombre, ¿no? Porque por supuesto que no fue más que eso, un hombre como tú y como yo. Como dice la palabra, Dios no es como tú y como yo que mentimos. Abraham era como tú y como yo y también mentía, pero tuvo un trato de Dios en su vida. Ese trato de Dios sobre la vida de Abraham lo transformó de ser una persona desobediente, una persona más que desobediente, porque muchas veces lamentablemente caemos en la desobediencia, pero muchas veces lo que cargamos es desconocimiento, es caminar en nuestra propia opinión, en lo que nos parece, en la cultura, en lo que entendimos, porque probablemente cuando veíamos el sábado pasado en la vida de Abraham, allí por Génesis 11, estábamos viendo cuando salieron de Ur de los Caldeos, que en realidad Taré fue el que tomó la iniciativa y el que sacó a Abraham de Ur de los Caldeos. Y luego en el capítulo 12, versículo 1 dice, pero Dios le había dicho a Abraham. O sea, Abraham podemos decir que desobedeció, pero también podemos tener una mirada, no voy a decir más condescendiente sobre Abraham, pero ¿qué estamos haciendo, zarzas, hoy y cada día que usted viene a ser ministrado, a escuchar la palabra? Lo que tratamos de hacer es de conocer por la palabra situaciones de vida que están aquí escritas y que han quedado en la palabra de Dios para que sea una revelación y una guía para nosotros entender qué es lo que nos ocurre, para poder comprender algunas de las situaciones que nos toca vivir en este tiempo. Para eso el apóstol dijo, la palabra es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil. Entonces, nosotros estamos tomando esa utilidad de la palabra, em, no para, podríamos decir, para criticar a Abraham y sus desobediencias, sino más bien, usted sabe, como, como decimos nosotros, primero, mirarnos a nosotros mismos, pero ¿con qué mirada?
No mirarnos con una mirada religiosa, de juicio, sino más bien con una mirada, la mirada de ir hacia adelante, la mirada de poder comprender lo que nos ha tocado vivir. ¿Para qué? Para crecer y no vivirlo más. El Señor le dijo a María Magdalena, vete y no peques más. Entonces, así como muchas veces estamos en situaciones de pecado, también muchas veces estamos en desobediencia, y estamos en desobediencia por desconocimiento. Pero ustedes saben qué dice la palabra y qué dice hasta la misma ley natural. Usted sabe, la ley de su país, que usted no puede alegar desconocimiento ante la ley. Si a usted lo acusan de algo que está escrito en la ley de su país, que es delito, y a usted lo llevan a un juicio, usted no le puede decir al juez, señor juez, yo no sabía que esto era un delito. Usted no puede decir eso. Resulta que delante de Dios tampoco vamos a poder decir eso. No podemos decir, yo no sabía esto, yo no sabía aquello. No. ¿Por qué? Porque todo lo que no sepamos, no hay problema. Va a ser quemado. Pero ¿qué nos va a quedar? Solamente lo que hicimos en obediencia. Solamente lo que pudimos caminar en obediencia. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, ¿de qué vale construir una vida en nuestro propio parecer? ¿De qué vale construir una vida si no es el Señor el que edifica? No vale de nada, no tiene sentido en algún momento de la vida, y si no, en el momento de ir delante del Señor, como dice la palabra, todas las cosas serán juzgadas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que estamos haciendo, seminaristas? Zarza. Hoy, ¿qué estamos haciendo? Estamos tratando de aprender, estamos tratando de que la palabra nos instruya, no para saber un poquito más, no para decir, qué lindo, escuché la palabra, sino realmente para ser transformado. Porque si la palabra no te transforma, no produce un efecto en tu vida, tú no te la apropias en el espíritu, no tiene ningún sentido. El conocimiento académico de la palabra de Dios no solo suma cero, sino que no podemos decir que no la conocíamos. Es peor conocer de la palabra y encima no cumplirla o no tener una vida que respalde ese conocimiento de la palabra. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Primero conociendo las reglas de juego. ¿Cuántos saben que en la Biblia están las reglas de juego? Las reglas de un juego que usted no puede componer, usted no puede editar las reglas de juego. Las reglas de juego ya están dadas, lo que tenemos que hacer es conocerlas y poder tener una humildad en el espíritu y poder doblegar esa naturaleza adámica, reptiliana, terrenal, caída, esa rebeldía que viene ahí en el ADN, que quiere hacer las cosas como nos parece a nosotros. Entonces, nosotros vemos aquí en la vida de Abraham que él, la primera vez que Dios le dice que haga algo, evidentemente Abraham no lo hizo. Ahora, ¿cuál sería la circunstancia? ¿Qué pensaría Abraham en ese momento? ¿Se habrá levantado esa mañana diciendo, hoy voy a desobedecer a Dios? Yo creo que no. Yo creo que ninguno de nosotros se levanta a la mañana diciendo, hoy voy a desobedecer. Simplemente el estilo de vida y cómo ejecutamos las cosas, nos pasa eso muchas veces con la palabra. No la escuchamos con el espíritu correcto de decir, la escucho para entender qué es lo que tengo que hacer, sino que la escucho como un pasatiempo. La escucho como venir a ver, muy bien, nos acordamos de que tenían que grabarlo, muy bien. Eh, la usamos como pasar un tiempo que, bueno, me trae como un refresco, por supuesto, la palabra, pero qué bueno que la palabra logre una transformación en nuestra vida. Yo hoy quiero escucharlos a ustedes también. El sábado pasado, la verdad que prediqué un poquito extenso, casi 2 horas, pero ustedes vieron cómo es esto.
Entonces, hoy lo que quiero hacer simplemente es plantearle algo y quiero escuchar a algunos de ustedes qué tienen para decir con respecto a esto. Porque nosotros observamos y hablamos de las desobediencias de Abraham, pero ¿cuántos saben que está bueno conocer las desobediencias de Abraham? Pero ¿cuántos saben que está mucho mejor conocer una cosita nuestra? Con una cosita nuestra que conozcamos y que podamos transformar y que podamos ir a más, es mucho más valioso que conocerse toda la Biblia y tener toda la revelación. Si esa revelación tú la tienes en una estantería, más vale tener una pequeña revelación en tu espíritu que transforme tu conducta, tu día a día. Una pequeña cosa que puedas entender y que puedas obedecer de parte de Dios es mucho más valioso que ser un doctor en divinidades y tener todos los títulos pegados en la pared. ¿Cuántos saben esto? Mucho más valioso que ese conocimiento griego, ¿no? Académico. Es la revelación espiritual que transforma mi vida y me lleva de ser un Abraham que escuchó a Dios, pero no le hizo caso porque no pudo hacerle caso, a un Abraham sobre el final de sus días que escucha a Dios y no se le pasa por la cabeza otra cosa que obedecerlo, que lo puede escuchar de manera clara, que puede entender instrucciones precisas de a dónde, usted sabe de lo que le estoy hablando. La instrucción que Dios le da con respecto a Isaac, a Abraham, viene con instrucciones precisas. ¿Cuántos saben que Dios le bajó al GPS, le bajó las coordenadas a su GPS para que sepa a dónde ir y a dónde hacer ese sacrificio, ese holocausto que le pidió el Señor? Abraham no dudó un instante en hacerlo. Pero la primera instrucción que Dios le dio a Abraham, allí cuando él estaba en Ur de los Caldeos, Abraham no la pudo comprender, Abraham no la pudo entender. No es que Abraham dijo, voy a desobedecer. Simplemente no tuvo la madurez, no tuvo la capacidad, no tuvo la comprensión de obedecer. Muchas veces Dios nos da algunas coordenadas y nosotros directamente hacemos oídos sordos, pero otras veces, sobre todo cuando estamos en una etapa de crecimiento espiritual, de inmadurez, de niñez espiritual, muchas veces no entendemos qué es lo que está pasando con nuestra vida. ¿Cuántos han tenido experiencias con Dios que Dios les ha marcado algunas cosas que tal vez les convenía no hacer más, gente que le convenía no frecuentar, situaciones que le convenía dejar de hacer, ¿no? Porque cuando llegamos al Señor, para nosotros está todo bien casi, ¿no? No le hago mal a nadie, cuanto mucho decimos. Sin embargo, cuando venimos a los pies del Señor, se empieza a afinar la lupa y el lápiz, y empezamos a hilar más fino, y Dios nos empieza a mostrar cosas. Hoy yo quiero abrirles el micrófono y quiero escucharlos, porque quiero que también compartamos y podamos contar con respecto a esto, qué experiencia han tenido, que así como Abraham, que Dios le dijo que salga de su tierra, de su parentela, le dio una instrucción bastante precisa, no tanto, bastante nomás. Mire, Dios se cuidó hasta de no ser tan preciso. ¿Cuántos saben que para entender instrucciones precisas hay que estar entrenado? Tú puedes entender una instrucción a grandes trazos, digamos, pero si tú no estás en el tema, si tú no eres alguien preparado en ese tema y te dan una instrucción precisa, tú no conoces ni la terminología. Nunca les ha pasado eso. A mí solo, como siempre. Una vez estábamos en un trabajo y me tocó hablar con una persona que me habló y yo no entendí nada. No entendí nada, era algo muy específico. Me estaba hablando de una protección catódica de tanques de combustible. Me empezó a hablar y yo le hablé y le hacía, sí, bien. No entendí nada. Pero si me hubiese dicho, ahí está el tanque, en el pozo, pasame aquel cable y hace, yo no entendía.
Pero cuando me empezó a hablar de los componentes del cable, que el ánodo de sacrificio, no sé, yo no sabía nada de eso. Esto es un ejemplo que yo les doy porque los quiero llevar a que ustedes puedan entender en su vida cuando Dios le ha podido dar una instrucción y cuando no han podido tener la fineza para comprenderla. Y muchas veces después, porque ¿cuántos saben que Dios es un Dios de oportunidades? Por ahí, o, o nos lleva a crecer un poquito en el entendimiento y nos la explica un poquito mejor para que la entendamos, digamos, ¿no? Entonces la distancia entre lo que yo sé y lo que Dios me dice se va achicando. Yo empiezo a saber un poquito más y Dios empieza a hablarme un poquito más para que yo entienda. Entonces, ¿será que Abraham desobedeció? ¿O será que Abraham directamente no entendió lo que Dios le dijo? No entendió. Muchas veces no entendemos la voz de Dios, no llegamos a comprender la voz de Dios y por eso no la distinguimos. Abraham no entendió nada. Cuando Abraham no entendió nada y Dios tuvo que hacer algo para que el padre lo saque, fueron hasta Harán. Pero cuando murió Taré, el padre de Abraham, salió de Harán y fue al lugar donde Dios le había dicho. O sea que ya estaba comprendiendo el direccionamiento y lo que tenía que hacer. Aunque ustedes saben que después Abraham siguió desobedeciendo, más que nada un desconocimiento, una falta de fe, una falta de confianza, le ganó el temor cuando negó que Sarai era su esposa. ¿Habrá alguien que me pueda comentar y me pueda decir, apóstol, yo tuve una experiencia, yo hay que escucharlos, siempre estamos hablando nosotros aquí con la profeta y pocos los hemos escuchado, pero hoy me gustaría escuchar, si alguien levanta la mano y puede compartir, nadie. ¿Tengo que seguir yo contando? Bueno, muy bien. La zarza Irma Arellano, muy bien. ¿Cómo anda? Bien, Me alegro. Cuénteme, cuéntenos. eh, ¿Se pone a tomar el té antes de contar? No, pero recién la escuché, pero no la escucho más. ¿Está hablando seminarista Irma Arellano? No, está con, yo la escucho como que está así. Muy bien. Teresa Molina Olivos, a ver, abra. ¿O soy yo el que no escucha? Sí se escucha, me dicen. ¿Cómo le va, Teresa? ¿Cómo anda? y, y me dice que lea la historia de Job. Me habla él y me dice, lee la historia de Job. Y yo me extrañaba que él tenía que leer la historia de Job. Y me puse a leerla así, y ahí me di cuenta que Dios había permitido todo mi proceso. Entendí que tenía que pasar por todas las cosas que él hasta ahora lo está haciendo. Pero sí me ha servido mucho el tener el contacto con el Señor porque he tenido mucha experiencia con él, mucha experiencia, no una sola. Porque no le puedo contar de toda la experiencia que he tenido, que Dios me ha hablado. Una cortita, que él me salvó de la corriente en mi casa y me habló aquí mismo en mi casa porque me había hundido con agua y tenía corriente el agua. Entonces también me habló. Entonces yo he tenido mucha experiencia con el Señor y incluso me mostró una casa y él me llevó, mi espíritu me lo sacó de mi cuerpo y me llevó a una casa y me decía que esa casa era mía. Todas esas veces, y como le digo, es para explicarle que sí he tenido mucho contacto con Dios en lo personal y no ha sido en sueño y nada, sino que así como estamos hablando los dos y todo, yo lo he vivido personalmente y ha sido una bendición de sentir la presencia de Dios al lado mío. Así que esa es mi experiencia, apóstol. Muchas gracias, Tarsa Teresa. Ahí estamos.
Bueno, a ver si la zarza Irma la podemos escuchar, pero yo quiero que me escuchen qué es lo que quiero que me cuenten. Más adelante, ¿A mí no me escuchan bien? Sí me escuchan. Muy bien. Estoy estrenando micrófono. Mire, estoy estrenando micrófono. Muy bien. Yo quiero que me cuenten esto. Las veces que Dios les habló, les dijo algo, pero ustedes no pudieron obedecer, ¿ok? Esas son las historias que quiero que me cuenten. Cuando Dios les dijo, hagan esto, o le dio alguna instrucción y ustedes no lo hicieron, no porque se pusieron caprichosos, dijeron, yo a Dios no le... No, como dijo la seminarista Teresa, encima me manda a leer Job, encima que no me hace lo que le digo. Muy bien, ahí vamos bien, estamos bárbaro ahí. Y seminarista Irma, cuénteme, a ver, vamos a escucharla. Sí, una vez iba a salir con unas amistades de México y las iba a ver, nos íbamos a ver en un restaurante. Y yo iba a mandar a una amiga también un regalito, una taza de Tecate. Entonces el señor me dijo, no salgas. Y yo dije, y yo no obedecí. Y yo decía, pues son buenas personas, son un matrimonio. O sea, ¿por qué no voy a salir? Y fui ahí a ese restaurante, nos vimos, y ella llevaba uno de sus hijos que vive solo, que hace muchos tatuajes, no sé si feos, no sé, porque al final él iba a venir a Tecate y yo le ofrecí mi casa y no, le digo, me avisas yo, y llega a mi casa y en el Face pues tenía una imagen muy fea el hijo, pues que no vive con ellos. Y entonces, pues dije yo, pues no sé, sería por eso que no quería el señor que fuera, no sé. No sé qué haga el hijo, no sé. Sé que hace tatuajes, a lo mejor los hace feos, no sé. Pero no obedecí. Y otra que no entiendo es cuando pues me dice que ayune y ahí sí no he entendido, no he entendido que no ayune esto, que no coma esto, que si lo coma, que no, esa parte. ¿Pero qué no En la entiende? otra desobedecí, ¿Qué no pues entiende? que no coma esto o cuántos días, la parte del ayuno. Y luego, pues la gente que está alrededor de la iglesia, pues me dicen, come, 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 no ayunes, que el ayuno es esto, que la gente que no ayunes criticando, o que no, el Señor sí quiere que comas. Y yo, oh, pues yo sé lo que me dice el Señor, pues la instrucción. Digo, pero no le entiendo todo el ayuno. Que si era de Daniel y luego que me aumenta 40 días y la gente no entiende, pero ahí es donde yo he fallado en el ayuno, porque no entiendo la instrucción. Muy bien, muchas Una gracias. desobedecí y otra no entendí. Perfecto, muy bien. Sí. A veces no entendemos. El Señor nos habla en arameo por ahí, entonces no entendemos. Muy bien. También hay un dicho que dice, no hay peor que el que no quiere entender, ¿no? Cuando Dios nos habla y no lo queremos entender, pero a veces nos cuesta entender la instrucción de Dios. A ver, bueno, seminarista Mabel Pérez. ¿Cómo anda, seminarista Mabel Pérez? Bueno, ¿cómo anda? Hola, apóstol. Bueno, un beso grandote y un abrazo también a la profeta, que hace mucho Gracias. que no nos vemos. Zarzas, buenas noches para todos. Sí, la verdad que sí, hace bastante que no estoy participando, pero bueno, eso se debe al trabajo bueno, que estoy realizando ahora en el colegio. Y esto que estamos hablando de la desobediencia de Abraham, a mí también me pasó. Por ejemplo, Dios me había dicho que iba a cobrar una herencia
Y en el momento es como que dije, no, eso no es Dios quien me está hablando, y lo dejé pasar por un buen tiempo, hasta que Dios me volvió a hablar, y bueno, eh, lo, lo pude hacer, pude cobrar esa herencia. Gracias a Dios, lo pude hacer. Y otra de las cosas es que Dios me decía hace un tiempo muy, muy corto, que no tenía que juzgar, no tenía que juzgar a la gente, a mi esposo, a las personas que me rodeaban, y yo no había caso, era vos esto, vos lo otro, vos, o sea, juzgaba a todo el mundo. Eh, y sabemos que eso está muy mal, hasta que a través de la película que habíamos visto, de La Cabaña, eh, la palabra me quebrantó muchísimo, he llorado un montón, y dije, desde ahora voy a no juzgar a la gente, de aceptarla así tal cual es, porque Dios es el que trata a cada uno en especial. Así que bueno, eso es lo que resalto, ¿no? De las desobediencias que he tenido. Lo mismo pasado con el colegio, era rendirme. Dios me decía que no me tenía que rendir, que tenía que seguir insistiendo con la cuestión de que se iban a abrir puertas con el expediente, y iba a volver a trabajar de secretaria en la escuela. Pero bueno, era como que yo no, ya lo había dado por perdido a todo eso. Hasta que un día el Señor me sorprendió, y bueno, ahí estoy trabajando, y el Señor también me está llevando eh, a ver en los niños que tengo que dar su palabra, que tengo que darles el conocimiento. Y eso es lo que estoy haciendo, o sea, a través de una desobediencia, cómo se va revirtiendo todo, y bueno, y es una satisfacción tremenda, un gozo constante, que eso no, jamás lo había sentido. Antes era como que sentía así mucha alegría, llegaba a ser gozo, pero se terminaba ahí nomás, o duraba un día y nada más. Ahora es constante el levantarme con alegría y decir, hay un trabajo para hacer, que es en los niños. Muy bien, cuando Y nosotros nos alineamos a lo que Dios tiene para nosotros, empezamos a caminar en esa motivación. Le pregunto, ¿y Luis? ¿Dónde está Luisito? Luis en un ratito llega. Bueno, Llega no, porque se estaba bañando. bueno, por si no lo veo, no alcanza a entrar, un abrazo, dale mi abrazo ahí, mami. ¿Eh? Bueno, gracias, gracias, apóstol. Bueno, muchas gracias. Ahí estamos. Seminarista Zarza, Lili Perales. Cuénteme, a ver. Ahí está. Buenas noches, apóstol. Saludos a la profeta. Gracias. Pues a mí, yo cuando inicié en llaves, me decía oprobio, me decía unas palabras, me decía bien específicas, leviatán, y eso trajo miedo porque cuando me puse a investigar qué era, como toda persona, ¿verdad? Trajo miedo. Entonces después me da Isaías 8:12, no tengas miedo, ¿verdad? Y después de todo eso me da Dios una palabra donde me dice que hay ángeles arriba de mi casa que descienden y ascienden para cuidar mi propósito. Y aún así tenía miedo. Entonces tuvo que venir la profeta Denise a confirmarme, y me pregunta porque me dice Dios en la palabra, ¿verdad? Me empieza a explicar todo.
Y haz de cuenta que yo le contesto a Dios, le digo, Señor, porque tengo miedo. Y luego después la profeta contesta, ¿por qué es que tú tienes miedo? Y haz de cuenta que dije, ya hasta aquí llegué con el miedo, ya lo voy a sacar de mi vida. A donde quiere que vaya, Dios va delante de mí y si Él va delante de mí, me va a abrir caminos y va a fluir. Entonces, hasta ahí mi desobediencia y también que no entendía la voz de Dios. Muy bien. Yo creí que iba a gritar fuerte y me iban a escuchar igual. Pero bueno, grité, pero no llegó hasta México, no llegué hasta Chile. Muy bien. Parece que se había quedado sin batería. Dígalo con mímica. Bueno, puede ser. Bueno, yo quería hablar luego de que, bueno, ya estamos viendo las desobediencias que hemos tenido y muchas veces la falta de comprensión y aún desobediencias que no nos han convenido, ¿no? Porque recién contaba la zarza Lili allí en México. Nos conviene creerle a Dios, porque andar con miedo, pues no le creo a Dios y me lo dice, me lo manda a decir, ni me conviene, pero bueno, a veces eh, nos cuesta. Y eso tiene que ver con todo un proceso de conocimiento de Dios, porque nosotros venimos de una experiencia natural y arrastramos en nuestra mente, en nuestro mundo emocional, aún en nuestras actitudes, nuestras decisiones, arrastramos esa mentalidad natural, porque decimos que somos cristianos, pero mayormente nuestro estilo de vida y cómo funcionamos en el día a día, acerco la boca, voy a acercar la boca, ¿ahí me escuchan? Pero quiero mirar para adelante, porque si no... Ay, un chiste de vez en cuando viene bien, seminarista Nubia, ¿no le parece? Pero imagínense que yo predique así. Y sí, quiero contarles. No, sería. Pero yo me imagino que la gente que inventó este micrófono sabe que esta gente sabe. Supongo que sabían que yo que no iba a tener que tener la cabeza para abajo para que me escuchen. Estos japoneses, no, estos son australianos. Australianos. Esta marca de micrófono australiano. Bueno, muy bien. Yo lo que quiero ir dentro de la historia y de lo que estuvimos leyendo el otro día. ¿Cuántos saben que Abraham tomó la Santa Cena? Muy bien. Nosotros dentro de lo que estábamos leyendo el otro día, que leíamos cómo Abraham tuvo que salir a buscar a Lot y a pelear contra esos reyes, ¿no? Bueno, que él pudo vencer. Y cuando volvía, le sale al encuentro Melquisedec, ¿no? Y ahí tiene una experiencia de Santa Cena. Con respecto a esto, se dicen muchas cosas. Que era Jesucristo, que, no sé, hay muchas cosas, ¿no? Muchas teorías, digamos, pero yo no me voy a meter en ese tema. Simplemente lo que quiero observar, que es algo que sí, que claramente se entiende en lo que está escrito, no hace falta haber estado allí, digamos, ni conocer de Dios se le revela, como leíamos el otro día, Abraham en otra dimensión, cuando él toma ese pacto a través del pan y del vino, que lo próximo que hace es entregar los diezmos, ¿no? Qué tremendo esto que le ocurre a Abraham dentro del proceso que vive Abraham de la revelación de Dios y de los principios de Dios. Aquí recibe una revelación de quién es el que lo bendice y le entrega los diezmos de todo, ¿no? Dice versículo 18, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo,
que entregó tus enemigos en tu mano. ¿Y cuánto que nos dicen con respecto a la evolución, podríamos decir, del conocimiento de Dios que hay en Abraham? Abraham hace un tiempo no había podido comprender lo que Dios le decía, de que se aparte de las prácticas, podría decir, familiares, ancestrales, que él vivía allí en Ur de los Caldeos, porque Dios le quería mostrar, se le quería revelar, pero en medio de esa cultura, en medio de esa situación y de esa metrópoli idólatra, con un diseño idólatra y con toda la adoración a dioses. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? Hola. No, no me están escuchando. ¿Me escuchan? Sí. Y pero háganme una seña. Me tienen ahí sin seña, sin nada, y yo acá viendo, ¿me escuchan? No me escuchan. Muy bien. Con esto, y bueno, vamos a pasar a la Santa Cena, pero yo simplemente quería hacer mención a esto, que tiene que ver con el texto que estuvimos estudiando el sábado pasado, ¿no? Que tiene que ver con la Santa Cena y con la entrega de los diezmos. Una de las situaciones donde Dios se le revela a Abraham, ¿no? Después hay otra, porque dicen, ¿por qué los diezmos? Es verdad, el diezmo. Abraham diezmó, porque nos gustan algunas cosas de Abraham, otras no. ¿Cuántos saben que Abraham también pactó la palabra? Hizo una ofrenda. ¿En qué conoceré que me vas a dar descendencia? Le dijo Abraham al Señor. Le dijo, ¿en qué conoceré? No lo voy a dejar porque ahora tengo el texto aquí. ¿En qué conoceré que me vas a dar descendencia? ¿Y saben cómo le dijo Dios que tenía que asegurar? ¿Qué le dijo? ¿Alguien sabe? Tráeme un becerro, tráeme la ofrenda. Eso es. O sea, para asegurarse de que se iba a cumplir la palabra que Dios le dijo que se iba a cumplir, Abraham entregó una ofrenda. Pero hoy no voy a hablar de eso. Simplemente lo quería nombrar como parte de lo que veníamos hablando de Abraham. Pero ahora vamos a compartir la Santa Cena, así como Abraham entregó los diezmos de todo y recibió. Entonces, acá gratis, no tiene que traer ofrenda. Pero si usted, por la palabra, entiende como hizo Abraham para ser de las personas más ricas de la tierra en su tiempo, sepa que Abraham diezmaba y Abraham ofrendaba. Y Abraham sellaba la palabra. Está aquí en la Biblia escrito. Muy bien. Vamos a compartir la Santa Cena. Vamos a ir con una mano, no está muy difícil, y con la izquierda. Muy bien, Primera de Corintios 11. Primera de Corintios 11:23. La Santa Cena, que el Señor la establece para recordar su sacrificio y su entrega en la cruz del Calvario. La entrega de su cuerpo, el derramamiento de su sangre, allí en el madero. Y aquí en Primera de Corintios 11, el apóstol Pablo está compartiendo y dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a tomar ahora el pan, usted que tiene allí en su lugar, en su casa el pan, nosotros aquí también tenemos. Vamos a compartir el pan, vamos a compartirlo también con los invitados. Compartan ese. Pastor Álvaro, Pastor Aura,
Compartan ese. Muy bien. Dice la palabra que el Señor en la famosa última cena dijo esto hablando con los discípulos y les dijo así. Dice que habiendo dado gracias, y vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por todo lo que estás haciendo con cada uno de nosotros, por todo lo que estás haciendo con cada una de las zarzas que están allí en las naciones de la tierra. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das cada día de poder crecer en estatura espiritual, de poder avanzar en todas las cosas. Y hoy te damos gracias por tu sacrificio, porque tú, el ser igual a Dios, no te importó, te despojaste de tu condición, te hiciste hombre y viniste a la tierra a entregarte, Señor. Y todo lo que los que hemos tenido la oportunidad de recibir a Cristo en nuestro corazón y de entender y que se nos ha revelado en nuestro espíritu lo que ha ocurrido en la cruz del Calvario y lo que hizo el Señor en favor nuestro, entregando su vida, derramando su sangre, terminando aquel día diciéndole, Padre, no le tengas en cuenta su pecado. Señor, ¿cuánto tenemos que aprender de ti? Porque tú no le dijiste, Padre, ¿por qué a mí? Padre, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo que soy tan bueno y que hago todo bien. Tú le dijiste, Señor, Padre, no le tengas en cuenta su pecado. Gracias, Señor, porque cuando observamos tu palabra y podemos meternos en la profundidad, en la sensibilidad del espíritu, que puede comprender lo que tú hiciste, Señor, aunque seguramente ni llegamos a comprenderlo mínimamente, pero lo mínimo que podamos comprender es para agradecerte, Señor, y para levantar hoy este pan como tu cuerpo que fue levantado y que fue también allí entregado en la cruz del Calvario. Hoy nosotros damos gracias, Señor, damos gracias. Dice que habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Ahora comemos el pan. Pudo comer su carne y beber su sangre, recibir el perdón de los pecados, el lavamiento de nuestros pecados, muchas veces sin comprender qué era lo que estaba ocurriendo, sin entender el alcance de la situación a la cual estábamos siendo expuestos en ese momento, pero viviendo cosas fuertes, sin capacidad de comprender lo que estaba ocurriendo, pero con mucha esperanza en nuestro espíritu, en un lugar de nuestro ser que desconocíamos y que hasta ese momento estaba muerto. En el momento que pudimos comer de la carne y beber de la sangre del Señor, recibir el perdón de los pecados y recibir Santo, el Espíritu Santo, pudimos tener una experiencia con el Señor. Y hoy, con una conciencia mayor de haber pasado todo eso, seguramente los que estamos aquí con un recorrido de vida cristiana, podríamos decir, hoy también, dándole gracias a Dios por lo que ha hecho con nosotros, y seguramente muchos podemos recordar en este camino de la mano del Señor momentos de dolor, pero también podemos comprender que hay una recompensa eterna esperándonos, que muchos momentos de dolor que por ahí no los comprendemos, no importa, no estamos llamados a comprender. El cristianismo, sí, queremos conocer a Dios,
Pero Dios no nos llama para que lo comprendamos, sino para que lo obedezcamos. Porque para Dios obedecerlo es igual que amarlo. Entonces esta noche lo que estamos haciendo es obedecerlo. Porque el Señor dijo, haced esto en memoria de mí. Y hoy lo estamos haciendo en memoria de nuestro Señor. Dice la palabra en el versículo 25, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahora vamos a tomar la copa. El Señor dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Nosotros hoy estamos tomando esta copa y yo siempre pienso que por más que querramos, como nos cuesta, porque es imposible tener una real perspectiva de lo que significa esto, de lo que significa hoy tener esta copa y decir, Señor, pero estando seguros de que no tenemos la capacidad para comprenderlo en la profundidad, lo hacemos con amor, con temor y con temblor de Dios y con amor de todas las cosas que Él ha hecho por nosotros, de todos los lugares donde nos ha sacado, de todas las cosas que ha hecho por nosotros y por nuestra casa. Muchas veces dejando de lado, mayormente, y librándonos de la consecuencia de lo que hemos hecho nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, nos ha librado. Y hoy, en esta copa, nosotros podemos celebrar lo que Él hizo. Y yo, cuando veo esta copa y cuando leo la palabra de Dios, en este momento pienso que somos como niños, porque seguramente no tenemos un entendimiento, porque no podemos tenerlo, de todo lo que significa la muerte de Cristo en la cruz, de todo lo que significa que Él entregó su vida por nosotros, de todo lo que significa la salvación. No podemos tener un entendimiento de eso, por más que querramos y que digamos. Pero hoy lo estamos haciendo aquí con un convencimiento y con un agradecimiento en nuestro corazón. Entonces hoy vamos a levantar nuestra copa y vamos a decirle gracias, Señor. Gracias. Y algún día, cuando estemos en la presencia del Señor, podremos comprender muchas cosas que seguramente hoy no comprendemos. Pero lo que sí podemos comprender es que Él nos ha salvado, es que Él ha entregado su vida por nosotros. Es algo que nosotros hemos comprendido por su misericordia. Levantamos la copa ahora, le damos gracias a Dios y bebemos de su sangre, que es la que nos ha limpiado de pecado. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, el nuevo pacto. Haced esto todas las veces que lo bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Le damos gracias a Dios por este tiempo, por la oportunidad que tenemos de estar compartiendo su palabra, de estar envueltos en la paz del Señor y de poder hoy estar compartiendo esta Santa Cena, de estar
entendiendo que hemos bebido de su sangre porque hemos sentido el perdón de los pecados y nos ha sido quitado demasiadas cosas de encima. Y hemos comido de su carne. Y esto trae una recompensa eterna. Nosotros lo sabemos. ¿Cómo lo sabemos? Puede decir está escrito, cualquiera lo puede leer, pero nosotros no lo sabemos solamente porque está escrito. Lo sabemos por la experiencia espiritual que tenemos. Porque Dios es espíritu y nosotros estamos unidos a Dios en el espíritu. Y esta experiencia de estar unido a Dios en el espíritu es una experiencia que simplemente se vive. Amén. Vamos a orar dándole gracias a Dios por este tiempo, por esta posibilidad de compartir, por esta Santa Cena que hemos compartido, porque estamos celebrando la muerte del Señor, anunciamos, hasta que Él venga. Padre, te damos gracias por este tiempo. Señor, tú te revelas en la palabra, tú te revelas, Señor, en la palabra, y recién veíamos de Abraham y podíamos verte también ahí, Señor, en la Santa Cena que compartiste con Él aquel día, Señor, y que Él te entregó los diezmos de todo. Gracias, Señor. Sabemos que en el reino hay, Señor, unas finanzas de reino también, que no dependen de las finanzas y del método egipcio babilónico. Y ahora cada uno tiene la oportunidad de traer su diezmo, su ofrenda. Ustedes saben, nosotros oramos en favor de cada uno que ha enviado sus diezmos, que extiende sus manos, para que Dios bendiga a través de este ministerio su finanza, su familia, su vida. Cada uno de ustedes cree que Dios se mueve en este ministerio apostólico y profético y ha recibido bendición. Cada uno de ustedes que el Espíritu Santo los ha traído a recibir esta cobertura espiritual. Y entonces ustedes comprenden que dan gracias a Dios también a través de este ministerio. Los bendecimos, bendecimos cada mano que se extiende, bendecimos a cada uno de los miembros de la zarza, cada uno de los miembros que ustedes saben que yo les expliqué que es ser miembro. El diezmar te hace miembro de la iglesia que sea, de la que tú vayas. Es la diferencia entre el turista y el miembro, el diezmar. Zarza, los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos sus finanzas. Cada uno de ustedes que diezman en este ministerio, nosotros lo bendecimos. Y allí donde usted diezme, si usted está de visita aquí y tiene su iglesia y diezma en su iglesia, también lo bendecimos, porque usted está cumpliendo los principios del reino de Dios. Bendecimos también sus ofrendas, sus pactos. También por la palabra comprendemos que Abraham no le dijo, ya Dios quiere cambiar el auto o quiere comprarse algo que quiere mi diezmo. Abraham no le dijo eso a Dios, ¿no? Pero muchos lamentablemente piensan eso y no han comprendido la revelación de los principios del reino. Pero yo sé que usted sí lo ha comprendido, por eso está bendecido y prosperado. Zarzas, los bendecimos, le doy el saludo de la profeta, la bendición de la profeta, que tengan un buen fin de semana, que disfruten hoy lo que queda, si puede compartir, y mañana también tenga un tiempo que pueda ir a donde no iba, salir a caminar, ir a ver algún lugar, tomar aire, reflexionar con el Señor. Si puede ver la naturaleza y ver a Dios en la naturaleza, hágalo. Vaya de visita, haga las cosas que no puede hacer durante la semana. Disfrute su día y llévelo al Señor con usted, no se lo olvide. Vaya reflexionando y sabiendo que Dios lo está bendiciendo a cada paso. Los amamos, los bendecimos, nos estamos viendo. Chao. Vamos con el bololó. Muy bien. ¿Me van a saludar?
Bendiciones, Uruguay, bendiciones. Buenas noches, bendiciones para la profeta. Recibo los saludos de la profeta. Bendiga, apóstol. Extrañamos a la profeta. Bendiciones al pastorado, a la pastora. Bendiciones a todos los seminaristas. Gracias. Bendiciones a profesiones, a Petra, bendiciones. Le doy los profeta. Desde Chile, bendiciones para todos. Para todos. Chao. Chao, chao.